Hay versiones que dicen que la señora Boluarte sí vendrá, otras versiones que dicen que más bien no, porque esto es por supuesto lo que se comenta sin que exista una información oficial al respecto. Habría pedido un cambio de formato en el que no había preguntas tras su presentación, pero viniese o no viniese, lo cierto es que el gobierno ha brillado por su ausencia en este CADE. Sí. Y eso creo que es lamentable porque hay pocos momentos en el año donde efectivamente vienen los ministros de Estado, escuchan al sector privado, hay un intercambio, incluso fuera de la plenaria, en los cafés. Eso es lo más importante de todo, dicen algunos, por supuesto, que las conferencias, en fin, uno las puede leer. Es la excusa, pero lo que buscan unos y otros es, digamos, el contacto antes y después de esas conferencias, para hacer estos intercambios Así es, y ojalá que venga la presidenta. Yo entiendo que el ministro de Economía se le complicó por el presupuesto. Por la ley de presupuesto que se está debatiendo en el Congreso. Correcto, y es justificada su ausencia, aunque han podido ya llegar, digamos, no esperar a la hora tope, digamos, a la fecha tope para discutir la ley de presupuesto, porque tiene hasta el 30 de noviembre para poder mandarla al Ejecutivo. Sí. Entonces, ojalá que venga la presidenta, porque acá han habido muchos mensajes importantes. Por ejemplo, a ver, perdón por la interrupción, pero he conversado con los invitados que estuvieron sentados ahí ayer acerca de el sedimento que pueden dejar este tipo de reuniones, porque se habla de cosas realmente importantes, pero luego al siguiente año más o menos el tema es el mismo, sobre la competitividad, sobre la corrupción, sobre lo que fuera, y uno tiene la impresión de que nada de lo que se llevaron los asistentes luego percoló a la sociedad en general. Claro, una reunión no va a ser, digamos, no va a sustituir un flujo continuo de diálogo. No, pero ya va el 62, pues. Claro. Claro, pero yo creo que nuevamente también son los gestos los que importan, y escuchar, digamos, cuál es el estado, digamos, del mundo. Hemos escuchado los riesgos geopolíticos, hemos escuchado la experiencia del expresidente de Colombia, importante, sí, que creo que pone el énfasis correcto en el tema de la seguridad ante todo, y que dice que no debe descuidar su manejo macroeconómico, que es todavía la envidia de la región. Pero acá también se han manifestado las falencias, ¿no? Este hecho de no poder dar ese salto justamente por los problemas de Estado que tenemos, ¿no? Ahí estamos hablando más bien de lo que dijo Carranza, ¿o no? De lo que dijo Carranza y lo que han dicho muchos otros. Sí. Y creo que eso es fundamental, porque la verdad es que tenemos todo por salir adelante, y es muy frustrante ver que por nuestros propios errores, desidia, falta de liderazgo o lo que fuese, no logramos dar la vuelta y estamos como estancados en esta meseta, y no logramos llevar adelante políticas sensatas, y más bien vamos como navegando, ¿no? ¿Y cuál fue tu experiencia? Tú viniste acá cuando eras ministro. De hecho, la última vez fue acá hace 12 años, en Arequipa. Sí. Y había, digamos, a veces el diálogo puede ser un poco áspero, donde se le reclama a la autoridad, pero la autoridad escucha, y esto tiene sus efectos, porque finalmente es un punto de encuentro donde el presidente de la República trae a sus ministros de Estado, hay estos diálogos y se escucha a la otra parte, ¿no? Y creo que en nuestro país lo que falta es un diálogo mucho más abierto. La presidenta no da la cara, está completamente desacreditada, y sus ministros, digamos, no duran mucho, y no hay esos puentes de comunicación que se requieren justamente para encarar esos desafíos. Y tú tienes razón, estamos dando vueltas sobre los mismos temas, y probablemente hace 5 años era el mismo diagnóstico, la misma hoja de ruta, ahora lo mismo, pero creo que no podemos seguir desperdiciando tiempo. Eso es lo frustrante, que podríamos estar mucho mejor de tomar acción concertada, público-privada, porque el sector público no puede solo, y el sector privado necesita de un público habilitante, cosa que lamentablemente no es el caso. Hemos escuchado a Norman Loaiza, con una apreciación muy interesante respecto a los costos de transacción que enfrentan las empresas desde que nacen hasta que mueren, y estamos a media tabla. Entonces yo creo que hay que
y no se requiere grandes consensos, son básicamente voluntad política para reducir trámites municipales, cumplir con los plazos legales establecidos. Y bueno, yo creo que eso se pierde al no haber, digamos, ese diálogo. Pero los políticos que llegan al gobierno se afanan más en reducir los costos de producción que los costos de transacción, porque reducir los costos de producción es rentable políticamente. Correcto. No, le reducen los impuestos, levantan los aranceles a la competencia, correcto, lo que sea, eso es lo que ocurre, no solamente en el Perú, sino que ocurre. Bueno, o se los aumenta, depende de qué país estamos viendo, como en Estados Unidos que quieren aumentar aranceles. Los aranceles, claro. Pero acá lo clave justamente es que teniendo una macroeconomía tan sana, un modelo económico que ha dado resultados, acá lo que falta es una apertura que nos ha traído beneficios, como hemos corroborado con APEC, ese interés tangible en el país, pero lo que falta es un Estado que funcione y es absolutamente disfuncional y cada vez es peor. Y ahora que se discute la ley de presupuesto, vemos que los congresistas, digamos, pelean por más recursos y son recursos que no tienen impacto, cero impacto, y esto está exacerbando esa digamos, crisis de enajenación de la ciudadanía, que va a buscar soluciones maximalistas ante la inoperancia del Estado. Entonces creo que es un tema crucial y podemos fácilmente duplicar la tasa de crecimiento, como se ha dicho, de tener un manejo más sensato y más diligente de los servicios que da el Estado y que creen un entorno habilitante para la inversión. Pero no da la impresión de ser esa una prioridad para este gobierno y para esta gobernante en particular. Mira, yo veo que hay como una especie de doble discurso, porque se habla en el discurso formal con otros presidentes fuera del país, que Perú atrae la inversión, respeta los contratos, pero cuando uno baja un poquito a los niveles intermedios, pues ahí comienza la parálisis de toma de decisiones. Entonces creo que ha habido una sesión interesante respecto al servicio civil, cuán difícil es tomar decisiones, cuán difícil es mantener la meritocracia y la flexibilidad en un sector público, y hemos visto también que hay proyectos. Acabo de salir de una sesión con proyectos muy interesantes para Arequipa, que pueden haber 40.000 millones de soles de proyectos en Arequipa, y Arequipa es una región que se está contrayendo. El último dato disponible muestra que el PBI de esta región se contrajo 2%. Ajá. En contravía, digamos, de lo que pasa en el resto del país, y pese a tener todo, digamos, la potencialidad habida y por haber. Entonces, ¿qué está fallando? Incluso no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional y local. Sí. Bien, mencionabas el presupuesto, o la ley de presupuesto, que es lo que está por aprobarse, y el ministro Arista ha dicho que asciende a 251.801 millones de soles, que representa un incremento de 4,56% respecto al presupuesto institucional de apertura del 2024. ¿Son verosímiles esas cifras? ¿Y qué hacen pensar a propósito del déficit fiscal del próximo año? A ver, creo que hay que tomar con pinzas, porque ya el presupuesto modificado de este año es mucho más, digamos, del que fue aprobado para este ejercicio. A ver, el Congreso no puede aumentar los topes de gasto, y acá los supuestos, según la presidenta de la Comisión de Presupuestos, son un poco optimistas. Yo creo que es un crecimiento nominal que están poniendo, el crecimiento de presupuesto, pero creo que ahí el MEF puede perder la pulseada que está teniendo con el Congreso, porque el Congreso puede introducir muchas disposiciones en el cuarto intermedio en el debate, que finalmente genera presión de gasto. Y hay una discusión respecto a la reserva de contingencia, que es una partida que maneja el Ministerio de Economía justamente para contingencias y para financiar cosas que no tienen certeza de cuánto van a costar. Por ejemplo, si se va a hacer pues una evaluación de maestros y un incremento salarial, pero no se ha hecho todavía, no se va a repartir esa plata al Ministerio de Educación. Claro. Se reparte cuando ya se tienen los resultados. Se pone en la partida en la reserva de contingencia, o se va a contraer un crédito con una multilateral. Hay una contrapartida, pero
hasta que no se concerte ese crédito, sí, se pone eso en la reserva de contingencia. Esa reserva se está duplicando en tamaño en este año y ahora los congresistas, entiendo, quieren desfinanciar esa partida. O sea, ven que hay plata y dicen, vamos a por eso, y se puede traducir en popularidad. Hay eso, hay el anexo 5, que es un anexo que tiene todos los proyectos de inversión pública, donde comienzan a incluir muchos pedidos, y se vuelve obviamente una puja, y el MEF, si el MEF tuviera poder de contención con una bancada que no la tiene, sí, entonces podría contener esa... Pero aparte de eso, tengo la impresión de que no tiene presencia de ánimo tampoco este MEF. Digamos, sí, el pulseo entre el Congreso y el Ejecutivo a través del MEF, a propósito del presupuesto, es eterno. Pero en esta circunstancia, digamos, el que sostiene uno de los dos brazos o manos que están en el pulseo parece que tiene una vocación a sucumbir. Y hay un par de cosas, ¿no? Uno es que el MEF está debilitado, no tiene viceministro de Hacienda. Y viceministro de Hacienda tiene un rol central. Yo fui viceministro de Hacienda, sí, viceministro de Economía. Y es la contención antes de quemar la segunda instancia con el ministro. Por un lado, y por otro lado estoy seguro que le están metiendo de propios ministerios, sí, le están metiendo iniciativas a través de congresistas amigos. Ajá. Entonces acá estás casi durmiendo con el enemigo dentro del gabinete, y eso obviamente le hace flaco favor. Y si no hay una presidenta que ponga orden en su gabinete, te aseguro que más de la mitad de los pedidos son pedidos que vienen de los propios ministerios o entidades adscritas, presionando a un Ministerio de Economía, pues, sino, lamentablemente maniatado y que está tratando de sobrevivir con todas estas presiones, pero el costo es un debilitamiento de la fortaleza fiscal, y nuevamente entramos a un déficit elevado que vamos a incumplir, y se comienza a continuar la erosión de esta credibilidad que nos ha dado tantas satisfacciones y ser un país solvente y creíble. A propósito del déficit fiscal, comentaba el exministro Oliva en un artículo que escribió que existe un discurso relativamente optimista a propósito del próximo año, porque como los precios de los metales han mejorado, pues va a haber una mayor recaudación y eso solo servirá para cerrar la brecha del déficit fiscal. Pero él mismo decía, y ayer otro, digamos, ex colega suyo fue concurrente con esa opinión, David Tuesta, eso sucedería si es que ese dinero adicional no se gasta, pero la presión política por gastarla va a existir como existe ahora el próximo año. Así es. Y probablemente entonces el optimismo no se justifique. Mira, allá hay dos temas, porque este presupuesto y este manejo de cuentas públicas nace cojo, porque justamente hace un año atrás, cuando le tocó sustentar el presupuesto para este año al exministro Contreras, sí, se inflaron los recursos en 10.000 millones de soles. No existían, simplemente se inflaron. Y por tanto ya nació con un déficit de esa dimensión, sí. Y lo que tenemos es que probablemente en marzo, que se hace la regularización del impuesto a la renta, las empresas mineras van a pagar más impuestos porque han tenido precios más elevados. Pero es un ingreso que es transitorio. Sí. Y uno puede proyectar, claro, digamos, ese es un problema adicional. Gasto rígido con ingresos que son transitorios, y estás pateando la justa hacia más adelante. Entonces, acá lo que estamos haciendo es que el MEF insiste en, digamos, acumular contingencias de gasto o no frenarlas, digamos, como debería, y le está pasando el muerto al siguiente gobierno, que incluso puede considerar algo como, hay que incrementar los impuestos, cosa que nadie quiere en este país, para equilibrar las cuentas públicas. Entonces, no lleguemos a eso, tenemos que ser mucho más disciplinados, y esa disciplina pues se ha erosionado. Y hay un tema adicional, Mario, es que el Tribunal Constitucional tampoco ha ayudado, porque con las sentencias que ha emitido este año respecto a la iniciativa de gasto del legislativo, de alguna forma envalentona a los congresistas a decir, bueno, pero si el TC
dice que puedo. Dice que puedo. Sí. Y tampoco ayudan las calificadoras de riesgo, porque si vienen y pintan que el Perú es una maravilla, que es el más solvente, entonces le da pues cabida. ¿Qué tanto nos angustiamos? ¿Qué tanto nos angustiamos? Sí. Pero ese discurso está en el propio gobierno, no solamente en los congresistas. Es una ficción, sí. Porque claro, ellos no pueden, hay países que están peor que Perú, pero nosotros podemos perder esta solvencia muy fácilmente. Se ha calculado que tenemos contingencias que pueden sumar 10 puntos del PBI, entonces podemos saltar de 35% de endeudamiento a 45% del PBI muy rápidamente, con la acumulación de laudos que perdemos, sentencias que perdemos y una presión de gasto fenomenal. Entonces, creo que tenemos más actores que están más empoderados y un MEF mucho más debilitado en el manejo de la hacienda pública. ¿Y qué es lo que explica este MEF tan debilitado? Bueno, yo creo que es reflejo de dos cosas, reflejo de una presidenta muy débil, un gobierno que está haciendo todo lo posible por sobrevivir, y una forma es atender los pedidos de sus aliados, así lo veo yo, un gasto netamente clientelar, por un lado, y por otro lado el hecho de que ya la palabra renuncia ha salido, digamos, de la mente del ministro actual, porque cuando hay tanta presión, finalmente uno dice, bueno, hasta acá nomás. Claro, esta línea no la cruzo. Es una línea roja y parece que ese concepto que es tan importante no se está utilizando. Entonces, yo creo que están haciendo el máximo esfuerzo, pero un poco desganado, debilitado. Y, por ejemplo, en años pasados se había transparentado cuáles eran las demandas adicionales de los congresistas. Y se publicaba, y esa era la presión de la población para saber quién estaba pidiendo qué. Cosa que no se ha hecho hasta la fecha, no se ha publicitado esos pedidos. Entonces no está peleando sus fueros el MEF, cosa que debiera hacer interponiendo acciones de inconstitucionalidad o haciendo mucho más vocal este aluvión de pedidos que está viniendo del Ejecutivo, de la Presidenta, de los gobiernos regionales y obviamente de los congresistas. Había cuenta que hay reelección y no había antes reelección. Entonces hay una motivación política por gastar más y quedar mejor con sus electorados. Así es. A propósito de medidas clientelistas, el aumento de la remuneración mínima vital, si bien son fondos que no van a salir del erario nacional, sino del sector privado, tiene esas características, porque después de haberse llenado la boca diciendo que es una decisión técnica, que el Consejo Nacional del Trabajo, al final dice, bueno, no tomaron la decisión, la vamos a tomar nosotros, y por si acaso va a salir antes de fin de año. Sí, a eso se parecen los pies, porque si tenemos un problema y que ha salido acá notorio, es la altísima informalidad que hay en nuestra economía. Y eso responde y es imputable a una legislación ultra rígida en lo laboral. De hecho, si uno aplicara estrictamente la metodología, tendríamos que reducir el salario mínimo, porque está muy alto con respecto al salario promedio del mercado. Entonces, creo que acá lo que ocasiona esto favorece a algunos, pero crea la expectativa de incrementos adicionales. Entonces, y eso es lo que finalmente vamos a tener a muchos trabajadores exigiendo aumentos. Y esto, finalmente, muchas empresas de menor tamaño no van a tener la capacidad de solventar este incremento en los costos salariales. Y esos trabajadores van a pasar a la informalidad o nunca van a salir de ella. Correcto, y hay sectores particularmente afectados, como el sector agroindustrial, porque tiene un pago que está indexado al salario mínimo. Claro. Entonces acá estamos, de alguna forma, el gobierno se está, digamos, autoflagelado, haciéndose un daño autoinfligido al propiciar estos incrementos, pensando que así va a congraciarse con los sindicatos, con los trabajadores. Cosa que en realidad que no va a tampoco sucede. Yo creo que no. Entonces, esto lamentablemente es un instrumento demagógico de ofrecer o aumentar los saberes por decreto, cosa que no funciona en una economía de mercado. Muy bien, hay tantos otros temas, pero volveremos a tener invitado al exministro Luis Miguel Castilla aquí. Muchas gracias, muy amable. Gracias, buenas noches.